mi caso, yo llegué a la parte técnica porque venía de la música. ¿Sí? Lo que me mete a mí en esto es la música, desde chico, haber estudiado piano y haber seguido hasta adolescente estudiando música, me fue ubicando en los lugares que después me llevaron a que me guste mucho más o me interese mucho más toda la parte técnica, ¿sí? Pero siempre iniciando como el primer contacto con la actividad, la música. Y bueno, y en lo técnico empecé, el hecho de, como bien te dije, ¿no? Estar en la música, eso me fue llevando a ir buscando mi lugar, mi espacio y bueno, y empecé, así fui contactándome con músicos, con gente y bueno, y empecé bien de abajo, ¿no? Siendo plomo, que es un término ya bastante antiguo. Hoy ese plomo está convertido en un profesional técnico escénico, pero en ese momento era así todavía el formato y bueno, y en ese trabajo de asistente de escenario, al seguir vinculado con la música desde ese lugar, seguí interesándome y me fui especializando en la parte de sonido en vivo. Entonces, bueno, después con el tiempo me fui perfeccionando hasta llegar a ser operador de sonido en vivo. No, bueno, primero tiene que tener claro cuál es el objetivo, ¿no? El fin y su propósito con respecto a cómo se va a posicionar en el oficio y en el medio. Digo esto para no quedar a mitad de camino, ¿sí? Porque es una actividad que de afuera se ve atractiva, se ve interesante, pero al todavía no estar un montón de cuestiones laborales reguladas, la realidad del trabajo es compleja. Entonces, primero, tiene que sentir mucho amor por el trabajo, por el oficio, porque es un trabajo de características particulares, ¿no? Que exige, muy exigente, con particularidades también, en muchos casos, de precarización laboral, que hace que sean jornadas laborales extensas, bajo determinadas presiones. Y bueno, saber soportar todo eso o entenderlo, ¿no? No digo que pase siempre eso, pero digamos es una matriz general de nuestro trabajo, como por donde es lo que hay que atravesar, ¿no? Pareciera como que para llegar al éxito hay que sufrir, y el sufrimiento es eso, ¿no? Es trabajar en malas condiciones, en el general, no digo siempre, ¿no? Muchas veces también se trabaja en buenas condiciones, en buenos aspectos, pero en otros aspectos es muy descuidado y el trabajador es descuidado en esa escala de valores, no es todavía valorado como se merece, ¿no? Por su importancia. Entonces, bueno, hay que tener mucha perseverancia, mucha paciencia y capacitarse todo el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, la tecnología cambia constantemente y hay que adaptarse a los cambios tecnológicos, hay que estudiar y estar informado constantemente, así que bueno, es algo que como que nunca termina. Bueno, hay diferencias entre el trabajo en el sector público y en el sector privado. Lo que se ha visto históricamente es que en el sector privado, por ciertas condiciones, al ser exigente, al requerir tanto grado de conocimiento y de hasta en muchos casos ofrecer salarios mejores, uno se capacita, uno se forma laboralmente con la experiencia en el privado, y en el Estado, al ser más estática toda la cuestión, al no haber tanta formación, es como que uno se forma en el privado y después termina llevando mucho de ese conocimiento al Estado, ¿no? Es lo que está pasando. Además, hay falta en estos momentos de personal técnico calificado, entonces el Estado también tiene que ir a buscar al privado, ¿sí? y tratar de endulzar o convencer a los trabajadores para que vayan a trabajar al sector, que tiene otras características,
a veces no tiene tanto la presión sobre el trabajo, porque está todo mucho más estipulado, mucho más pautado, no hay exigencias sobre el valor, porque los espectáculos son gratuitos, entonces es como que tiene otra dinámica el Estado con el privado en cuanto a eso, ¿no? No están en juego un montón de factores económicos que hacen que el trabajo en el Estado no tenga tanta presión como en el privado para los trabajadores. Esto no quiere decir que se haga bien o mal en alguno de esos dos lugares. Se hace bien en todos lados, se trabaja profesionalmente, tanto en el privado como en el público, pero bueno, hay diferencias, los trabajadores la notan. De hecho, también el privado tiene mejores salarios que el estatal, pero también tiene que ver por la discontinuidad, ¿sí? Por no ofrecer trabajo estable, como sí lo puede ofrecer el Estado, ¿no? Entonces, bueno, hay que nadar en todo eso, ¿no? Estamos atravesados por todos lados. Bueno, en los 90 hubo un aluvión de llegada de bandas internacionales, y ahí tuvimos la oportunidad, todos los técnicos de Argentina, de poder compartir experiencia con los trabajadores de otros países. La conclusión, a grandes rasgos, ¿no? Obviamente se aprendió muchísimo, hoy estamos casi al mismo nivel, ya desde hace muchos años estamos al mismo nivel en cuanto a tecnología y en cuanto a recursos humanos de cualquier país del mundo. Lo que sí se aprendió mucho en cuanto al orden, ¿sí? al respeto y al valor por el trabajo, a las responsabilidades, al orden, y no solo al orden laboral, ¿no? Sino al orden administrativo o formal del oficio. Y en ese sentido se está trabajando, porque acá todavía nuestra actividad está un poco desordenada, ¿no? Entonces hay que ordenar los roles funcionales de cada trabajador, hay que ordenar las responsabilidades y los derechos de trabajadores y empleadores, porque todo eso después se ve reflejado obviamente en el trabajo y en el resultado del trabajo. Entonces aprendimos eso, que hay que ordenarse, que tiene que estar el trabajo regulado, se le tienen que generar las garantías de condiciones de seguridad, que eso es un detalle que aprendimos de los trabajos con artistas internacionales. Es el grado de responsabilidad en cuanto a las cuestiones de seguridad, tanto para los artistas como para el público, ¿no? A dónde van a llevar a su público a tocar, en qué condiciones está el predio donde van a llevar a su público. Y bueno, son todas decisiones que se toman desde la artística, desde la producción, y eso creo que fue lo más importante que aprendimos. Y no debe nunca dar por hecho que sabe todo, dar por hecho que sabe más que el compañero. Nunca debe creer que hace las cosas, que como hace las cosas las hace bien. No relajarse, estar atento. Básicamente eso, estar atento, digo, en no desentenderse cuando se está trabajando, ¿no? Saber que se trabaja en equipo, saber que hay que ser responsable, que lo que uno haga puede estar perjudicando al resto, que si no sabe que pregunte, que no tenga vergüenza, eso básicamente. Bueno, estoy de acuerdo, aparte viniendo de la música, pero no es la única característica, también está el sonidista que no es parte de la banda, ¿no? Que hace perfectamente su trabajo, o sea, digamos, no tiene que ser como una imposición que el sonidista sea parte de la banda. Puede serlo, también depende el formato, depende de lo que la banda necesite o no, y puede no serlo y cumplir su labor perfectamente. Ya entramos en un formato profesional, ¿no? Donde cada uno, dentro de un proyecto
o mismo dentro de una estructura ya funcionando, que puede ser de un elenco, de una compañía de teatro o una banda musical. Depende también cómo se manejen, ¿no? Generalmente no se arman, o sea, cuando uno va a requerir los servicios, cuando lo va a necesitar. Si se está armando una gira o se va a armar un proyecto de gira, bueno, pueden pensarlo o concebirlo desde incorporar a la técnica y trabajarlo con la técnica, depende del proyecto, o no, o dejarlo librado al azar porque no es prioritario, e ir buscando un operador en cada lugar. Se acomodan los proyectos también a las necesidades y a las ganas que tengan de hacerlo. Hay artistas que no se mueven sin sus operadores, sin sus técnicos, y hay otros que sí, que pueden ir a tocar y a cantar y dependen de la técnica local del momento. Obviamente tienen que evaluar que eso tiene un resultado, ¿sí? Tiene un resultado y tiene un costo, porque hoy tener a disposición un técnico, ¿sí?, desde el minuto cero de un proyecto tiene un costo. Entonces, por ahí a veces es una cuestión de costo, priorizan otro tipo de gasto para recursos, incluyen a último momento a la parte técnica para hacer los shows. Pero bueno, depende de cómo se quiera trabajar, qué recursos existan y cuál es el fin, ¿no?, de lo que se quiere hacer y si se necesita o no. No, bueno, hay que pensar que es una industria, ¿sí? Que hay, al ser una industria, se está atravesado por factores económicos y responsabilidades, ¿no? Responsabilidades contractuales, o sea, hay que asumir responsabilidades. Una cosa es salir a tocar con un grupo de amigos por diversión, ¿sí? Y hacer lo que se quiera, lo que se pueda sin ver el resultado, y otra cosa es salir a tocar profesionalmente con un proyecto o presentar una obra de teatro o una danza o un proyecto, un teatro, lo que fuera, con objetivos dentro del mercado de la industria cultural, con objetivos concretos y reales, que uno es el económico y otro es el artístico, ¿no? Que van atados de la mano. Entonces, bueno, ahí es donde se da ese cambio y donde hay que ubicarse en ese rol. De hecho, a ver, cuando uno ya recibe dinero a cambio de un trabajo, un poquito profesionalizado está, ¿sí? Por ahí no sé del todo. Después hay que ver en cuanto a lo laboral, pero es así, es una cadena y es una estructura económica también lo que lo define. Primero, si pretende vivir de esto, saber que va a tener que luchar para defender sus derechos. Y no lo va a poder hacer solo, porque son construcciones que se hacen colectivamente. El hecho de que la actividad no esté regulada también habla de la falta de representatividad gremial, que son las que brindan las herramientas para que los trabajadores se puedan organizar. Pero bueno, en los últimos años, con la creación del SATE, que es el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos, se empezaron a generar todos los marcos protectores y las herramientas para que tengan los trabajadores para empezar a regular su trabajo y a que la actividad se ordene y se regule, ¿no? Y eso lo que va a llevar es a que puedan tener, en cuanto a la proyección del oficio, ¿sí?, las garantías de la seguridad social y de que van a poder vivir de este trabajo, ¿no? Vivir, desarrollar su vida, tener su familia. Así que bueno, si se piensa con esa proyección y buscando esas herramientas, eso estaría, pero bueno, hay que pelearla todos los días. Bueno, SATE es un gremio de oficio, no de actividad, que representa y nuclea a todos los trabajadores que tienen que ver en las áreas técnicas de montaje, de eventos, de teatro, de espectáculos, tanto en el sector público como en el sector privado.
en todas las áreas y especialidades, ¿no? Iluminación, energía, video, sonido, rigging, que son los trabajos en altura para colgar los equipos, escenografía, estructura de escenario, todo lo que tenga asistentes de músicos, todo lo que tenga que ver con el montaje técnico escénico, los nuclea el SATE. Y bueno, la seguridad es, digamos, lo más importante que hoy tenemos que defender y tenemos que cuidar. En situaciones donde todo el tiempo implica cambios tecnológicos y donde nuestro trabajo, hay una parte de nuestro trabajo es de riesgo, ¿sí? Entendemos que es importante y prioritario atender las cuestiones de seguridad que muchas veces se pasan por alto. Y ahí es donde tenemos que estar presentes las técnicas y los técnicos, ¿no? Observando con los elementos y los materiales que se trabajan hoy en día. Hay muchas cuestiones que dependen de la seguridad. Bueno, primero velar por la seguridad propia y de los compañeros en los momentos de trabajo. Después, tener los conocimientos, ¿sí?, necesarios para la tarea que se le encomienda, tener la capacidad para poder resolver problemas o situaciones, tener recursos y tener esa capacidad, y para resolverlo también bajo por ahí momentos de estrés o de presión. Y tener un poco esa capacidad de en esos momentos tener la cabeza fría, pensar y resolver los problemas con lo poco que hay a veces, ¿no? Que también es una característica a la inversa que los técnicos de afuera han aprendido de nosotros. Con pocos recursos, con pocas cosas y a veces haciendo magia, resolvemos situaciones que no cualquiera las podría resolver, ¿no? Es como que estamos preparados para eso. Pero bueno, es un valor agregado que tenemos. No, bueno, es importante decir que también estamos atravesados, que nuestra actividad, además de estar atravesado por las complejidades de la tipología de empleadores, por los solapamientos del privado con el Estado, y de lo que ha crecido la cultura desde el momento que el Estado adopta un rol de productor a gran escala, ¿no? Siempre lo fue un poco en la gestión cultural, pero a gran escala. Se abre el abanico de la posibilidad de estar frente a lo que puede ser una gran industria, ¿no?, de la cultura en general, donde el soporte técnico es muy importante. Entonces, que haya voluntad política para ver en qué situación, por ejemplo, están todos los teatros nacionales, provinciales, municipales en cuanto a condiciones de seguridad, en cuanto a equipamiento, poder darle un valor agregado a los espacios, a los trabajadores, que tiene que ver con capacitación, con formación. Me parece que eso es algo que hizo en los últimos años un gran crecimiento, ¿no?, de la cultura en general. Pero bueno, como todo, siempre falta más, falta mucho, pero el hecho de que se puedan, con voluntad política, gestionar y tener las herramientas y poder llevar y poder vincular a todo el país, ¿no?, en proyectos de este tipo, me parece que eso es muy bueno y hay que aprovecharlo cuando se da. Así que es un poco.